Hermanos, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo entendemos los católicos la muerte? Pero antes de entrar al tema, mejor quiero darles las gracias a todos ustedes, hermanos, que vienen y comparten con nosotros viernes a viernes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Gracias por poder compartir este alimento tan especial que es la palabra de Dios, los documentos de la iglesia y cualquier cosa que nos permita pues crecer, tener una visión acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Como ustedes, lamentablemente el martes pasado, pues por alguna circunstancia ajena a mi buena voluntad, ya no pudimos tocar el tema de tipos de muerte, en el cual vamos a hablar de la muerte, fin de la vida eterna, de la vida terrena, la muerte en la vida terrena y después de la vida terrena. Bienvenidos entonces hoy a un viernes más, en el cual estamos transmitiendo el programa Habla Señor, yo escucho, en la página del Ministerio Isaías 6:8. Que lo invitamos a que nos visite en el hashtag del Ministerio Isaías Católico, donde va a encontrar una serie de programas muy, muy interesantes. Usted tiene alguna circunstancia en su vida, usted quiere conocer qué le puede decir a alguien, qué consejo puede dar, ahí lo va a encontrar. Tenemos consejos para papás, tenemos temas para mujeres, de la palabra de Dios, tantas cosas que nosotros estamos tratando de dar en todos los ámbitos, en un conocimiento integral para todos aquellos que nos quieran escuchar. Y por eso les queremos hacer una cordial invitación, o pedirles un favor, mejor dicho, que también inviten familiares, amigos, a personas que ustedes conozcan en ese momento, a que se junten todos los viernes con nosotros o cualquier día de la semana con el Misterio Isaías, para que vayamos teniendo una interacción. Y también, si usted tiene dudas, si usted tiene necesidades, si usted quiere que lo apoyemos en oración, con mucho gusto. El Ministerio Isaías 6:8 está dispuesto a apoyarlos, hermanos, porque ese es nuestro deseo. Para eso estamos desarrollando este ministerio, para que sea de bendición para todos nosotros. A nosotros para poder bendecirlos a ustedes y a ustedes para que nos bendigan a nosotros. Así que de antemano les damos las gracias por ese apoyo. Inclinemos pues las personas que puedan en este momentito, porque si usted no está viendo en el vehículo, qué bueno. Inclinemos nuestro rostro y digamos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con todo mi corazón y te adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra alma. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu presencia, para que entre tu palabra, entre tu mensaje en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, para que limpies nuestro corazón y tu palabra pueda penetrar. Hemos pecado, pero queremos tu gracia para que este estudio nos dé fruto, no sea de utilidad, no sea algo que nuestro pecado un obstáculo a que tu palabra penetre. Al contrario, al entregarte nuestros pecados, tu palabra penetre directamente en cada uno de nosotros. María,
Madre mía e Inmaculada. San José, Padre putativo de Jesús, y a alguien que muchas veces olvidamos, nuestro angelito de la guarda. Pidámonos que intercedan por nosotros, que sigan llevando nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros deseos a la presencia de Jesús, para que se cristalicen en cada uno. Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que siempre busque las verdades que el Espíritu Santo me revele. Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de entender las palabras de Dios y de hacerla, sobre todo, vida en mi vida. Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, y conocerlo en toda su plenitud. Es agua viva que tú eres, Espíritu Santo, que nos lanza a la vida eterna. A través de ella concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. A mi Espíritu de Dios, inspírame en lo que debo pensar, lo que debo transmitir y cómo debo decirlo, lo que debo callar para no ofender, Señor, cómo debo actuar para no humillar, lo que debo hacer para la gloria tuya, Padre Celestial, la de tu Hijo amado, la del Espíritu Santo, y sobre todo para que el bien llegue a mis hermanos y juntos alcancemos nuestra propia santificación. Como ya platiqué desde un inicio, el tema es los tipos de muerte. Conocer que además de la muerte física, existen otros tipos de muerte. Y fíjense que dos de ellas no podremos regresar. Pero hay dos tipos de muerte que mientras seamos parte de la iglesia peregrina, estemos en este mundo, de una sí podemos salir y la otra es para nuestra salvación. ¿Cree usted que es importante conocer eso? Para mí sí. Cuando empecé a ver el tema dije sí, a reflexionar. Aquí hay cosas muy importantes para que los que creemos debemos conocer y sobre todo debemos aplicar y ayudar a nuestros hermanos. Pero para hablar de la muerte tenemos que iniciar conociendo qué es la vida. Bueno, la vida es un ciclo por la que todos los seres humanos debemos pasar. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no voy a pasar ese ciclo. Y si nos damos cuenta con esta frase, estoy centrando esta reflexión en el ser humano. Yo sé que hay otros seres vivos, viven alrededor de nosotros, están con nosotros, pero no van a ser parte de esta reflexión. La reflexión vamos a hacer, la vamos a llevar, la vamos a guiar, vamos a tratar a usted, a mí y para toda la humanidad. El significado de vida viene del latín vita. Este es un concepto difícil de definir, satisfactoriamente, porque hay muchos enfoques. Cada uno va dándole un sentido a esa definición de vida. Y entonces, dependiendo con el enfoque que se estudie, así va a ser el significado. Pero vamos a preparar uno, o preparamos uno que esté más o menos de acuerdo
para la cual establecimos características comunes. Por ejemplo, los seres vivos se reproducen por sí mismos. Eso es claro. Eso queda bien clarito, que los seres vivos nos reproducimos por sí mismos y en forma natural. Sé que la ciencia pues ha alcanzado algunas circunstancias, pero la definición que se acordó es esta, y que no necesita ayuda externa. Y esta es una clave muy importante para la definición. También el estar vivo se requiere energía. ¿Qué queremos decir con esto? Que el ser humano se necesita alimentar, se necesita nutrir, se necesita de cierto tipo de alimentos que le van a dar y le van a desarrollar en el cuerpo energía, fortaleza y algunos aspectos que en la medicina podríamos entrar, pero no voy a entrar por ahí. Una característica de los seres vivos es que nacen, crecen, se desarrollan y, ya lo dijimos anteriormente, se reproducen en todo sentido. No está centrado solo a una cierta línea. No. Crecemos y nos desarrollamos en todo sentido. También es interesante ver cómo el ser vivo, que sería la última característica que vamos a hablar, responde a su medio ambiente. Miremos cómo la humanidad se ha ido adaptando pues a los lugares donde viven, ha ido desarrollando características según el lugar que habitan. Es algo muy hermoso del cuerpo humano y del ser humano. ¿Qué nos damos cuenta? Que en estas características cada persona desarrolla y lleva a cabo diversas capacidades y funciones que ya hemos hablado, como alimentarse conforme le gusta, sobrevivir en momentos difíciles, pensar, respirar y algunas acciones naturales que ahí están. Por eso digamos, etcétera, hay tantas cosas adicionales. En términos médicos, hablamos de vida humana al ciclo desde que comienza la vida hasta cuando finaliza la misma. Nace y muere. Así dice el término médico. Otros pueden dar por iniciada la vida en el momento que el óvulo es fecundado. Esta ha sido una polémica, mis hermanos, que en la actualidad se está tratando de quitar. Y por otro lado, la ciencia está demostrando que es una verdad, porque el óvulo está vivo, el esperma está vivo. Otros afirman que la vida como tal comienza con el nacimiento. Y de hecho, usted y yo celebramos nuestros cumpleaños cuando salimos al mundo, cuando dejamos atrás a nuestra madre, el seno de nuestra madre, y salimos al mundo. O sea, que antes, ¿qué era usted? Un feto. Antes del parto era un feto. Ahora nace y es un ser vivo. Perfecto. Válido también. Y algunos consideran dentro del campo filosófico que el ser humano tiene una capacidad, y lo hago así entre comillas, sobre los demás seres, que es la razón. Muy importante. Para todo nuestro actuar, para todo nuestro vivir y para lo que vamos a hablar, la razón es muy importante. Y es lo que nos distingue de los demás seres vivos.
Iniciemos recordando el primer capítulo de Génesis. ¿Qué nos dice? Dios preparó el mundo para que su criatura tuviera una vida, y vida plena. Sin nada, hermanos y hermanas, que afectara la vida de ese ser, o la vida de ese ser humano, o la vida de la humanidad, si queremos identificarlos así. Sin ninguna escasez, ni que tuviera necesidad de algo. Fue el pensamiento de Dios completo. Nos conocía, Él nos hizo, Él nos crió y vio todas nuestras necesidades, y así se describe en Génesis. ¿Qué iba a necesitar? Ahí lo iba a encontrar. Comida se la hizo, aire se la hizo, agua se lo hizo, tierra la hizo, todo lo que pudiéramos pensar, Dios así lo hizo. Dios así lo preparó. Porque el pensamiento de Dios para su criatura era que viviera eternamente, tanto en cuerpo como su espíritu. No les dio un destino separado. No dijo, el cuerpo va por aquí y el espíritu va por allá, no. El pensamiento de él era que vivieran y estuvieran juntos. Si usted lee en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, dice, porque Dios crea al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Es lo que les estaba platicando en este momento. Y aquí se los confirmo con las Sagradas Escrituras. Él lo creó, ¿qué? Para que fuéramos inmortales, para que viviéramos. Tal vez alguno diría, imagínense la cantidad de gente que había en la tierra. De eso no se preocupe. Dios lo sabía. Dios lo sabe. Dios ha preparado el mundo para que sigamos y podamos subsistir. Nosotros somos los que estamos cayendo en una serie de pensamientos en contra del pensamiento de Dios. Desde el cristianismo, desde el pensamiento del cristianismo, se entiende a la vida humana como una faceta que el alma debe superar antes de alcanzar la plenitud. Ahora fíjese el cambio, porque estoy hablando desde el cristianismo, ya no desde el pensamiento de Dios. Con la caída hubo una circunstancia que se perdió, que se pierde la inmortalidad del cuerpo y se queda solo la inmortalidad del alma. Entonces ahora estamos en la tierra para que nuestra alma supere todo lo que tengamos que superar para alcanzar la plenitud, la presencia de Dios. Que vamos a encontrar diferentes acciones, ni lo dudamos. Usted y yo hemos vivido acciones difíciles, momentos difíciles, pero ahí seguimos. Y que tenemos como seres humanos que aprender a afrontar, pero desde la cercanía y desde la entrega a Dios. ¿Por qué? A ver, contésteme esta pregunta. ¿De dónde viene la vida? Y tal vez va a ir a ver a Google y a encontrar una respuesta. Ya se lo va rapidito. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Démonos cuenta que lo que Dios había creado con sus manos era el hombre. Pero en ese momento que Dios tenía en sus manos al hombre, ¿qué era? Era una masa de tierra bien formada.
Porque Dios no iba a decir, pues probando, echando a perder, se corrige, ¿no? Dios creó una humanidad tan perfecta que aunque el hombre quiera producir seres que traten de llegar a esa perfección, no lo van a lograr. Hay tantas cosas, hermano y hermana, que Dios tiene dentro de usted y dentro de mí con una perfección, que es una perfección bien hecha, bien formada. Por más que querramos, no vamos a llegar. Por más que queramos ser como dioses, no lo vamos a llegar. Porque además fue diseñada con amor para amar y ser plenamente feliz en la presencia de Dios. Sostengo esa frase. La felicidad, no nos equivoquemos, no la busquemos, no entendamos lo que otros pensamientos, otras filosofías nos quieren dar, que puede estar en otro lado. No, la felicidad es en la presencia de Dios. La tierra la tomó Jesús, la tomó Dios, perdón, en sus manos. ¿Y de dónde la tomó? De un elemento natural, de parte de la creación. Pero le faltaba lo más importante. Dios, ¿qué hizo a continuación? Lo que nos dio la vida. Y lo que nos dio la vida fue que Dios insufló. Es decir, le infundió al hombre algo inmaterial. No es tangible la vida. A pesar de que hablamos que nacemos y morimos y a eso le llamamos vida. Pero yo no le puedo decir que toco la vida. Yo no puedo decir que huelo la vida. Sino es algo que nosotros estamos denominando como un aspecto. Entonces, cuando le insufla, le da al ser humano algo que no es del mundo, algo que le pertenece única y exclusivamente a Dios, dar vida. Y nosotros conocemos o decimos que literalmente lo que Dios hizo fue soplar vida dentro de la sustancia, transformándola en un ser vivo, en una criatura con espíritu, no un zombi, no algo inerte, sino al contrario, porque de materia inerte, la cual no tiene movimiento, no tiene voluntad, no es un ser vivo. Pero con ese aliento ya fue capaz de razonar, de sentir emociones, de tener sentimientos, de poder tomar sus propias decisiones, de poder moverse, de tener voluntad. ¿Y entonces en qué se convirtió? En un ser vivo. Por eso la vida se origina en Dios. Y comenzó la vida humana con el aliento personal que Dios dio. Entonces, concluyamos en esta parte o encontremos un pensamiento importante. Sin Dios, simplemente no viviríamos. Sin Dios, somos seres que nos movemos, pero nos movemos por inercia, por sentimientos, por emociones, por pasiones, por deseos, no con un fin. Y al querer encontrar una definición correcta
mucha gente se aparta porque quiere encontrar en la ciencia lo que no es de la ciencia. Quiere encontrar en otros pensamientos lo que no les pertenece. Y se ha perdido esta verdad. La vida viene de Dios. Y la búsqueda del hombre de querer ser su propio Dios ha venido a crecer más. Ese alejamiento de la presencia de Dios, como le pasó a Adán y Eva. Nos dice la Sagrada Escritura, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Pudiéramos agregar un momentito en un pensamiento y decir, ya vieron, Dios hizo esto, Dios hizo. Le achacamos cosas a Dios que no es verdad. Probablemente por desconocimiento, por no conocer las Sagradas Escrituras, por cólera, por la influencia de otras personas, por la influencia de otras ideologías. No, estas frases, estos capítulos de sabiduría es muy hermoso y nos deja una enseñanza bien bonita. Fíjese lo que nos está diciendo, porque Dios no hizo la muerte. ¿Y por qué no la evitó? Él no quiere robot. Como queremos los seres humanos, crear seres humanos que le podemos decir, siéntese, párase, hágase, deshágase y que hagan nuestra voluntad, ¿no? Ese es el principio diferente de lo que es dar vida a hacer seres que quieran que tengan vida. Que nosotros podamos manejar y darles, que hagan lo que se nos antoje. Dejan de ser seres humanos. Serán siempre robots. Por más que razonen, por más que digan, aceptan la orden del ser humano. Y dice, Él lo creó todo para que subsistiera. Y subsistimos. Después de la vida viene la muerte física. Y la muerte física es una experiencia, hermana, que va a ocurrir una sola vez. Algunos, pues dicen, murió médicamente. Y es comprobable, ha pasado, hay ejemplos, pero cuando muere, muere una sola vez. Y es cuando se separa el alma del cuerpo y constituye la transición del mundo invisible, la transición del mundo visible al mundo invisible. Visible porque aquí lo podemos ver, pero lo que está más allá no lo vemos. Entonces la muerte es una transición. Dejamos lo que vemos para irnos a lo que ahorita no vemos. No porque nosotros no vayamos a ver allá, no lo sé. No voy a hablar de lo que no sé. No voy a hablar de lo que algunos dicen que es. Voy a hablar con lo que usted y yo sabemos. Lo que vemos está en la tierra. Lo que no vemos es de parte del mundo invisible. Y por eso es que provoca temor. Pero provoca temor la muerte por el tipo de vida que estemos viviendo. O lo que hacemos no esté acorde a los designios de Dios. ¿Y cómo entiende la sociedad la muerte? Para muchas personas es un tabú. A pesar de que ahora a través de los medios de la televisión, películas, revistas, periódicos, lo que usted quiera, vemos más la muerte, pero somos indolentes. Ah, murió, pobrecito. Y a veces no hay ni siquiera que Dios tenga piedad de su alma.
que llegue a descansar en paz. No, murió, no nos interesa, no nos impacta ya. Puede ser que no nos impacte porque así no me hace pensar en que yo voy a morir. No me hace ver la muerte como una realidad inevitable. A muchos no nos gusta hablar de eso. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento. Y la muerte produce sufrimiento, produce dolor. Sobre todo para los que somos sus deudos, para los que antes de morir tienen una gran enfermedad, un gran dolor. Es más, a algunos no les gusta hablar de la muerte, porque hasta tienen una actitud, no sé si usted ha tenido personas, toque madera, porque no sea que me toque morir. U otros dicen, miren muchachos, no hablemos de cosas tristes, porque pensamos que la muerte es tristeza y no. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? La muerte es solo un paso. ¿Qué quiero que tengamos nosotros presentes? Que tomemos conciencia de que la muerte está, de que la muerte existe y que debemos prepararnos para aceptarla. La vamos a experimentar. Es decir, sé que voy a morir y que no quiero decir que estoy experimentando la muerte, no me quiero ir por ahí, sino tener conciencia de que voy a llegar a morir. ¿Qué quiero dejarles como humanos? Que no seamos inhumanos. Porque muchos estamos siendo tan inhumanos. Estamos teniendo tanta indiferencia que hasta rechazamos la muerte. Y lo peor, yo no voy a morir. A mí me falta mucho para morir. Bueno, está bien que piense así, pero tenga cuidado. La muerte es un hecho. Y es más, entre más tiempo pasemos, más tiempo vivamos, tenemos que ir aprendiendo a irla aceptando. Es una realidad, no es una irrealidad. ¿Y por qué existe la muerte? ¿Por qué tengo que morir? Pudiera ser dos preguntas que en algún momento nos podríamos haber hecho o nos estemos haciendo. Y la respuesta nos la da la Biblia. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo. Y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. El pago que da el pecado es la muerte. Pero el don que da Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Para los católicos, usted y yo, la muerte, el pensamiento sobre la muerte debe ser otro. Estamos conscientes de que forma parte de nuestra vida, pero que es una ruptura muy especial e importante. ¿Por qué? Porque estamos confiados en Jesús. Porque Jesús nos va a dar una vida eterna. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Jesús nos va a dar una vida eterna, no yo. No soy yo el que me va a dar una vida eterna. O probablemente sí. Si busco a Cristo y vivo como Cristo, probablemente sí.
Pero si yo quiero ser mi propio Dios, mi propio guía, no me voy a dar una vida eterna, al contrario. Y el católico, creemos que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y entonces, hermano, ¿de quién va a depender la segunda muerte que no tiene retorno? Que es la muerte eterna. Todos vamos a vivir, nuestra alma es eterna. Y hay dos opciones para nuestra alma. Pero la peor opción, de la cual ya no vamos a poder regresar, es la muerte eterna. Y la muerte eterna es el destino que le espera a todas las personas que han rechazado a Dios, que rechazan el Evangelio, que rechazan el estilo de vida que Jesús nos enseña y que permanecen en pecado y en desobediencia. Ya es alta la cantidad de gente que después de haber conocido a Cristo, vive y hace lo que ella quiere. Probablemente tengamos en nuestra mente o en nuestro pensamiento la equivocación de vivir como querramos, porque el concepto es Dios no castiga. Dios es amor, Dios perdona. Y entonces yo puedo hacer lo que quiera porque Él me va a perdonar. Y es más, y en algunos momentos tuve ese pensamiento de que en el último momento yo le iba a pedir perdón a Dios. Pero tuve un intento de accidente que quedé a 4 pulgadas de haberme deshecho en un carro, con otro carro. Y a los pocos días dije, y me acordé de pedirle perdón a Dios. No, si lo único que hice fue frenar, meter los dos pies en los pedales, agarrarme el timón. Y ni siquiera dije, Dios, ampárame. Si es el pensamiento de alguno de ustedes, que mi testimonio les sirva para decir que están equivocados. Si sé de algunos que en el último momento han dicho, Dios, ampárame, y han tenido una respuesta. Pero están con Dios. Están a la par de Dios. La muerte eterna, como su nombre lo indica, es para siempre. Continúa por la eternidad. Es una muerte espiritual que se va a experimentar continuamente. No vamos a hablar aquí de cuánto va a sufrir y cuánto no. No se trata de atemorizarlo, se trata de hablar de una verdad. Y la verdad es que en esa muerte usted va a vivir, ¿qué? Fuera de la presencia de Dios. Y así dice. Nos lo dice en la carta a los Efesios. La vida eterna, la muerte eterna no tiene fin. No vamos a decir, bueno, cuando esté allá le voy a ir a pedir permiso, perdón a Dios, voy a poder hablar con Él y me voy a excusar y le voy a mostrar y todo. Ya no, hermano. Es más, pienso que no vamos a poder hablar con Él. Pienso que solo lo vamos a ver. Y muchos pasajes bíblicos nos hablan de esto. Uno dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y uno que muchos conocemos, que nos habla del libro de la vida y dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se recuerdan la recomendación de Jesús a los apóstoles. No se preocupen por lo que hicieron, porque expulsaron demonios, porque sanaron. Preocúpense por estar inscritos en el libro de la vida. Porque los que no aparezcan en el libro de la vida, que nos está diciendo la Sagrada Escritura de Apocalipsis 20:15, son lanzados al lago de fuego. Algunas enseñanzas nos pueden equivocar el camino. Por ejemplo, he oído, y es verdad, pero no es solo eso que dice o que dicen, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Sí, es cierto. Esa es una de las cosas que tenemos que creer. Creer y manifestar con Jesús, pero no solo con nuestra boca, también con nuestros actos, también con nuestra vida. Porque ahí se complementa este pasaje con lo que nos dice Jesús en San Mateo capítulo 7. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí, agentes de iniquidad. ¿Y a dónde van a ir estas personas? Pues a la muerte eterna. También encontramos ya en vida, aquí en la tierra, lo que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual consiste en estar separados de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Eran felices estando con Dios todos los días. Pero lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras en cuanto a la causa o a las dos causas de la muerte espiritual, la primera es la caída, o sea, el pecado original. Y la segunda es nuestra propia desobediencia. Es cierto, debido a la caída de los primeros seres humanos, entró el pecado y entró la muerte. Y era un mundo previamente perfecto. Y entonces ya no fue solo muerte espiritual, no muerte física, perdón, sino también muerte espiritual. Y toda la humanidad nacida después de la caída heredó esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, nacemos espiritualmente muertos. Pero nuestro Señor instituye el sacramento del bautismo para liberarnos de ese pecado original y darnos nuevamente vida. Pero ¿qué pasa con nosotros?
nuestra terquedad, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestros instintos, nuestro sí, quiero pecar, nos hace estar muertos espiritualmente. Y el estar muerto espiritualmente no significa estar sin las facultades de intelecto, no significa no tener afecto, no significa no tener voluntad. Nuestra mente está ahí, nuestras emociones, nuestras voluntades siguen funcionando. El problema es que están aisladas de la vida de Dios. Andan en los caminos torcidos, en los caminos que nos alejan de Dios. Ya nos lo decía el profeta Isaías. Tengamos cuidado por donde caminamos. Entendamos que la muerte espiritual es la separación de nuestras almas de Dios. El pecado, hermano y hermana, nos separa de Dios. Dios está contigo, Dios está conmigo, ahí está. Yo fui el que le di la espalda, Dios no me ha abandonado. Muchos dicen que cuando pecamos, Dios nos abandona. No, porque iría en contra de su promesa cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. No está diciendo si son buenos o si son malos. Nos está prometiendo estar con nosotros. Mejor si caminamos, porque entonces lo sentimos. Pero si estamos en pecado, ya no lo sentimos. Nos tenemos que voltear a Él y regresar con Él. Estamos muertos sin la luz, estamos en la oscuridad y somos muertos como enemigos de Dios. Ya no lo dice la carta a los romanos. La carta a los romanos en este campo es muy específica, muy dura, muy clara. La pena por el pecado es la muerte. Y por lo tanto, los espiritualmente muertos son maldecidos y condenados por no cumplir la ley de Dios. Eso está en la carta a los Gálatas. Y les espera la ira de Dios. Pero hermanos, somos hombres muertos caminando. Tal vez nos sintamos vivos porque hacemos esto, parrandeamos, fumamos, mujereamos. ¿Qué no hacemos? ¿Y eso crees que nos da la vida? Miremos cuántos hay en los hospitales, cuántos están en sus casas muriendo en vida. Porque las consecuencias de nuestro organismo han ido en contra de la sabiduría de Dios. Si Dios nos advierte que no hagamos ciertas cosas, es por nuestro propio bien, no por el bien de Dios. A Dios, voy a decirlo así para que lo pensemos un poquito, no le afecta que usted beba hasta morirse. Lo entristece, sí, en su amor, en que usted es su hijo. Pero ¿y si usted se quiere morir así? ¿Qué puede hacer Dios? Dígame. Si somos insensibles, se ha vuelto la humanidad completamente insensibles a las cosas de Dios e ignoramos completamente las realidades espirituales de que se nos está hablando. ¿Y cuántos hermanos ya notamos que han muerto espiritualmente porque ya no aman a Dios? He oído, leído, escuchado en redes sociales expresiones que están delatando. Ya hay algunos, no sé cantidades porque no se puede establecer estadísticamente, que están muertos sin el amor a Dios. Y de hecho,
Lo demostramos cuando no queremos a Dios, cuando estamos muertos espiritualmente, que nos queremos complacer a nosotros mismos, no a Dios. Dígame, mi hermano y hermana, ¿podemos salvarnos? ¿Podemos ayudar a estas personas? Porque hay personas que uno dice, ala, hay que mirar a esas personas. Se miran bien por fuera. Pero ya decía San Mateo, o decía Jesús en San Mateo, por dentro están llenos de muerte, como tumbas blanqueadas. Ahora hay una buena noticia para mí, para usted, para los que estén muertos espiritualmente. La muerte espiritual puede superarse. Puede superarse por medio de la expiación en Jesucristo y en la obediencia a nuestro Señor. En cambiar de actitud. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo que vamos a hablar como la muerte racional. La racionalidad permite al ser humano pensar y actuar con coherencia. ¿Qué es lo que nos conviene y a dónde queremos llegar? Y aquí, hermano y hermana católico, cualquier denominación cristiana, ¿a dónde queremos llegar? Pues a la eternidad, a la presencia del Padre. Pero realmente nosotros aquí en Guatemala, que se dice que somos el 80% de alguna denominación cristiana, ¿estamos realmente en ese proyecto, mis hermanos? ¿O solo estamos hablando de nuestro Señor y estamos muertos espiritualmente porque no actuamos y vivimos como nuestro Señor Jesucristo? Seamos coherentes. Retomo lo que decía San Juan Pablo II. Que tu vida esté acorde con lo que haces, con lo que dices. Pero lamentablemente en estos tiempos muchos solo somos de hacer. Nos gusta hacer y que nos miren que estamos para el Señor, pero el ser es muy débil en nosotros. Lo hemos dejado a un lado. Y el ser humano, la racionalidad, es una capacidad propiamente humana que permite a los individuos, a las personas, a usted y a mí, que pensemos, que evaluemos y sobre todo que actuemos de acuerdo a nuestros principios cristianos, a nuestros valores, a nuestras enseñanzas, a que podamos satisfacer el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo de lo que el propósito de Dios tiene para nosotros. Y ahí viene un ejemplo muy lindo en este campo, que nos lo da Juan el Bautista. Que yo disminuya para que Cristo crezca. Juan el Bautista entiende que la persona verdaderamente importante es Jesús. Y nos lo quiere transmitir a través de esta frase. Para nosotros la persona importante en nuestra vida es Jesús. Y ese anhelo de Juan el Bautista es para que todos nosotros lo pudiéramos comprender. Él, Jesús, es el único digno de ser seguido. No sigamos líderes equivocados. No sigamos dirigentes equivocados. No sigamos personas que hablando de Cristo se están equivocando. Si no es testimonio de Cristo, sigamos a Cristo, no al ser humano.
En estas palabras podemos entender que debemos ser transparentes, que las personas deben ver en nosotros a nuestro Señor Jesucristo, ver el rostro de Jesús en ustedes, en mí, en todos. Y el segundo ejemplo bonito en este campo es San Pablo, que nos dice: morir a mí para que Cristo viva en mí. Este es un secreto hermoso que nos enseña San Pablo, hermanos, que es lograr una vida consistente en que Cristo viva a través de nosotros. Dice San Pablo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este concepto de morir al yo, fíjense que está en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuánto lo hemos descubierto? No sé, tal vez muy poquitos. Porque esta frasecita, morir al yo, expresa la verdadera esencia de la vida cristiana. Es en la que realmente se cumple el que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Ese morir a mí es como nacer de nuevo. Dejar de ser el viejo, el hombre viejo, que ya lo dejo muerto atrás, y vengo a ser el hombre nuevo. Quiero ser un odre nuevo, donde ese vino de nuestro Señor Jesucristo se quede y no que me reviente porque no sirvo para llevar a Cristo. No donde yo me descomponga. ¿Cuál sería lo mejor, mi hermano y hermana? Tomar esta muerte que yo estoy llamando racional. Algunos la llaman una muerte carismática, pero ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su decisión? Aquí les presento 4 tipos de muerte. La muerte física, inevitable, parte de nuestro ser. La muerte eterna, como consecuencia de la muerte espiritual, la cual no me permite entregarme plenamente a nuestro Señor Jesucristo. O la muerte racional. Me invito y los invito a que tomemos lo que dice San Pablo: morir a mí para que Cristo vive en mí. Hermanas y hermanos, que este tema sea de mucha utilidad para nuestro razonamiento en la actitud que tenemos en la actualidad. ¿Estamos muertos espiritualmente? ¿Verdaderamente somos cristianos? Y si nuestro deseo es ser verdaderos cristianos, muramos a nosotros mismos. Que tengan una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Feliz noche, Dios los siga bendiciendo.